Y tras el bochornoso incidente con hinchas que invadieron la cancha. Cuidado, la policía en Bogotá desarticuló banda dedicada a robar en cajeros. El DANE reveló cifras de inseguridad. 54% de las personas se siente insegura en las calles durante la noche. Los comerciantes entre los más afectados por ladrones. Videos captaron la falsa colchoneta y el bebé de yeso que rellenan de mercancía. Señores, a ayudar en el hogar. El distrito lanzó iniciativa para repartir las tareas de la casa. En el mundo, es noticia la delicada situación en Sudán. Un general dio golpe de estado. Además, las marchas de los antivacunas en Nueva York. Y en deportes, María Camila Osorio llegó a la casilla 53 del escalafón mundial y se consolida como la segunda mejor ranqueada de la historia de nuestro país después de Fabiola Zuluaga. Rigoberto Urán y Egan Bernal confirmaron su participación en el Giro de Rigo, competencia para aficionados que se correrá el próximo fin de semana en las carreteras de Santander. Todo esto y mucho más en la información deportiva. Los espero más adelante. En días pasados conocimos la trágica noticia de Alec Baldwin mientras grababa una película de vaqueros en la que una de las armas de utilería se disparó y terminó asesinando a Eileen Hutchins, la directora de fotografía. En Cultura les contamos quién era ella y cuáles eran sus obras. Conteo regresivo para la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del llamado Clan del Golfo y uno de los narcos más buscados del mundo, capturado el sábado. La Fiscalía informó sobre el inicio formal del procedimiento, es decir, el requerimiento es directamente con el escrito de acusación de una corte de Estados Unidos. Y mientras ocurre este trámite, seguirá detenido en la sede de la Dijín, donde hoy se conocieron las imágenes de la reseña. Uno de los misterios revelados tras la captura de alias Otoniel fue su aspecto físico, pues a pesar de su largo prontuario, eran escasas las imágenes que las autoridades tenían sobre su real aspecto. Aquí se ve claramente su aspecto actual durante el proceso de reseña judicial, datiloscopia incluida en la sede de la Dijín. La más antigua tiene 12 años y fue cuando en 2009 se emitió la primera circular roja de Interpol en su contra. En esta primera imagen se ve un hombre de incipiente bigote, pelo oscuro abundante y con textura delgada. Pero Dairo Úsuga, alias Otoniel, tuvo varios cambios en su físico. Esta foto se conoció esta mañana. Las diferencias son notorias. En el hoy capo y hasta el sábado, uno de los hombres más buscados del mundo. Revela más edad de sus 48 años, sobrepeso evidente, calvicie y canas. Con el número 06855 quedó reseñado en las instalaciones de la Dijín. Esta imagen ya muestra cambios desde el día de la captura. Esta es la famosa selfie de la sonrisa. Según el director de la policía, es un gesto que denotó su miedo. La otra imagen de la captura es el momento del sometimiento, sin camisa y boca abajo en el piso. Aquí, aparentemente, también sonríe. Este era Otoniel en 2017. En un video se presentó como jefe del Clan del Golfo. Y esta es su imagen en esos volantes que fueron repartidos en todo el país. Se le ve con su característica más común, su bigote, con el que empezó a ser identificado. Quizá la próxima imagen que se vea de él será con el uniforme naranja del sistema carcelario estadounidense, pues deberá responder ante la justicia norteamericana. El ministro de Justicia confirmó que una vez se reciba la solicitud formal de extradición por parte de la Embajada de Estados Unidos, se consolidará el expediente. El siguiente paso será enviar la solicitud a la Corte Suprema de Justicia. Allí el tribunal tendrá que decidir si avala el procedimiento. Cuando sea firmada, el Ministerio de Justicia procede a la notificación del privado de la libertad, que contará con 10 días hábiles para interponer el recurso de reposición. Los hombres de las fuerzas especiales hicieron seguimientos por años a alias Otoniel. El jefe del Clan del Golfo logró escapar por minutos en varias oportunidades. Por eso en la operación del sábado pasado se tomaron varias medidas estrictas. Por ejemplo, el nivel de secreto. Hubo pilotos que despegaron y no sabían exactamente su objetivo. Y una fecha clave. 15 de octubre. Ese día, en una reunión ultra secreta, se dio la planificación final. La milimétrica operación bautizada Osiris inició a las 8 de la noche del pasado 15 de octubre en una reunión que se llevó a cabo en una unidad militar de la ciudad de Bogotá.
Para la fecha, inteligencia de la policía tenía valiosa información que daba cuenta de la ubicación exacta de un objetivo de alto valor. Todo debía ser manejado con la más estricta confidencialidad. 258 días, señor presidente, que estuvimos día y noche recorriendo las montañas, las selvas de nuestro Urabá antioqueño y Urabá chocuano. Seguimientos técnicos, mapas satelitales y testimonios ubicaban una casa en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, lugar hasta donde el objetivo había llegado para refugiarse y huir del cerco que le habían tendido las autoridades desde hacía poco más de 2 años. Ingresamos después de haber obtenido la inteligencia puntual de nuestra Policía Nacional. Un perímetro de 5 kilómetros debía ser cubierto, evitando que cualquier información con respecto a la operación fuera filtrada. Por esto, se recurrió a unidades desplegadas en diferentes zonas del país y el viernes, en horas de la mañana, comandos Jungla y hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, desde muy temprano, tomaron posiciones y empezaron a romper el 8º anillo de seguridad de uno de los delincuentes más buscados de la última década. Aquí avanzaba el final de la carrera delictiva de Dairo Antonio Usuga David. Ahí se llegan a 68 sectores específicos en forma simultánea, 18 helicópteros al mismo tiempo, llegando en forma contundente, sin permitir que este objetivo del mal pudiera moverse. Las difíciles condiciones del terreno y la constante movilización del objetivo obligaban a los comandos especiales a tener cautela y sigilo, pero a la vez a actuar con rapidez. Ya varias veces alias Otoniel había evadido el accionar de las autoridades. Y nos convertimos nosotros en hombres nocturnos. No permitíamos que la noche fuera una debilidad para el comando. La planeación del dispositivo incluía cerrar zonas de escape, controlar corredores fluviales y mantener máxima alerta para reaccionar ante cualquier situación. El viernes 22 de octubre a las 12 del día, el cerco ya se había cerrado. 500 comandos especiales tenían la zona bajo control y estaban cerca del objetivo, mientras 18 unidades helicoportadas apoyaban la operación Osiris desde el aire y 2 plataformas de inteligencia de la Fuerza Aérea monitoreaban a Otoniel mientras informaban a los comandos en tierra. Y decimos que Otoniel es un animal del monte, no era fácil cazar este delincuente, por eso la capacidad del SECOES, más de 640 hombres que llegaron en 2 días, en la noche, en una capacidad aérea, y dimos el golpe certero, señor presidente. A las 3 de la tarde Osiris llegaba a su fin y el arduo trabajo tenía recompensa. A esa hora, Dairo Antonio Usuga se identificó y pidió que le respetaran la vida. Tras esta captura, el objetivo de las autoridades es impedir que se reponga la cúpula de este grupo delincuencial. Y son varios los hombres que le siguen en la línea de sucesión para tomar las riendas del Clan del Golfo. El Clan del Golfo es un grupo analizado y estudiado durante décadas por investigadores y expertos, agentes de inteligencia. Por esto existe un organigrama detallado de los cabecillas. Tras la captura de Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, su línea de mando delictiva la componen Jovanis de Jesús Ávila alias Chiquito el Malo, Wilmer Giraldo Quirós alias Siopas y José Gonzalo Sánchez alias Gonzalito, responsables de extorsiones y sobre todo de las rutas de narcotráfico que controla el grupo. Hoy se sabe que son unos 3.800 hombres en 12 departamentos y 128 municipios del país. Actualmente más de 500 hombres de la fuerza pública se encuentran desplegados en el país dando desarrollo a la operación Osiris, evitando el plan de expansión del Clan del Golfo. El golpe mayor el sábado pasado fue en parte el resultado de una serie de acciones para golpear las redes del narcotráfico y provocar el debilitamiento de la estructura criminal. La megaoperación Agamenón se puso en marcha el 2 de febrero de 2015 por la Policía Nacional. Desde esa fecha han sido capturados más de 3.300 integrantes en diferentes regiones. El 1 de junio de 2017 el Ejército se unió con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana a la operación Agamenón 2. Esta unión permitió develar una de las más aterradoras prácticas de la delincuencia, las llamadas casas de pique, donde asesinan, descuartizan y luego desaparecen a personas. En 2018 la Fuerza Pública neutralizó a Félix Ibargüen alias Cobra, cabecilla responsable de intimidar a pobladores en el Chocó. Luego fue el golpe contra alias Gavilán, por quien se ofrecían 500 millones de pesos de recompensa y quien era identificado en ese entonces como el segundo al mando de la banda criminal.
En ese mismo año ubicaron y dieron de baja a Manuel Mesa alias El Indio, quien era considerado el tercero al mando de la banda delictiva. Luego Luis Orlando Padierna alias Inglaterra fue abatido por la policía, quien para ese entonces era el segundo al mando del clan y quien era considerado el negociante del envío de cocaína a los Estados Unidos. Este 2021 ha sido vital para debilitar a Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel. Primero, le capturaron a su hermana Nini Joana Úsuga alias La Negra, y el último gran golpe fue en febrero de este año al dar muerte a Nelson Darío Hurtado alias Marihuano, por quien se ofrecía 500 millones de recompensa, segundo al mando y quien movía toneladas de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. Y hoy se adelantó el sepelio del intendente de la policía Edwin Guillermo Blanco Báez, quien murió en enfrentamiento con hombres del Clan del Golfo que hacían parte de uno de los anillos de seguridad de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en el Urabá antioqueño. En el municipio de Huicán, Boyacá, se adelantaron las honras fúnebres de uno de los comandos que hizo parte de la operación en contra del capo más buscado del país. El uniformado tenía 34 años y había ingresado en 2005 a la Policía Nacional y los últimos 8 años había estado en la dirección de Carabineros. Continuamos con más información en nuestra emisión central. Les contamos ahora que continúan los combates en Argelia, Cauca. Según las autoridades, los enfrentamientos han generado el desplazamiento de más de 800 personas hacia la zona urbana de la población. Fue hacia la vereda Sinaí de Argelia, Cauca, donde, según las autoridades, disidentes de las FARC atacaron a miembros del ejército que estaban custodiando la zona. Desde la administración municipal hemos solicitado al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que nos acompañen en esta cruenta encrucijada. El hecho generó un nuevo desplazamiento masivo. Más de 800 personas están en 3 albergues habilitados por las autoridades en el casco urbano. Tuvimos que salir fue como pudiera uno, así haciendo transporte o echando a pie, así. Los enfrentamientos que se presentan desde hace varios días entre ex-FARC, guerrilleros del ELN y ejército hacen que la comunidad y autoridades locales estén desesperadas. Representa también, obviamente, amenazas, intimidaciones, temor en la población. Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo de parte de las malas decisiones del gobierno nacional. En otras 3 veredas, campesinos están abandonando sus predios por presencia de integrantes de grupos irregulares. Temen una nueva confrontación armada y ellos quedar en medio del fuego cruzado. Tras la baja de alias El Viejo, cabecilla del ELN, una nueva ola de desplazamientos se registran en el litoral de San Juan, en el Chocó. Varias familias han abandonado sus viviendas para no quedar en medio del fuego cruzado. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. Buenas noches. Hasta el corregimiento de Cucurrupí, esto en el litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, han llegado personas en situación de desplazamiento desde la vereda Dubái. Esto a pocos metros de donde fue abatido el líder del ELN, del Frente Occidental, alias El Viejo, el pasado 22 de octubre. Pues bien, según el personero de este municipio, Cleider Palacios, las personas sienten temor de las represalias que pueda tomar el grupo insurgente. Las comunidades manifiestan ya no aguantar más esta situación en la que ellos están desprevenidos y de un momento a otro hay un operativo, hay un bombardeo, hay ráfagas, hay cantidad de cosas de las que ellos no están acostumbrados a vivir. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24/7. La Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. De acuerdo con la entidad, 13.000 habitantes se encuentran en riesgo de desplazamiento. La petición de la Defensoría la hace para que las autoridades refuercen las acciones de protección para los habitantes del Catatumbo. Los enfrentamientos armados entre la FARC y el ELN, entre frentes de las mismas FARC, así como del ELN contra el EPL, están poniendo en riesgo a por lo menos 8.500 personas del Tarra y a otras 3.500 de San Calixto. De acuerdo con la entidad, los sitios con mayor riesgo son las zonas en las que están ubicados los puestos de policía y las bases militares, debido a las disputas por el control del narcotráfico. Advertimos entonces sobre la inminencia de homicidios selectivos, desplazamientos forzados masivos e individuales, confinamientos de población, paros armados,
enfrentamientos con interposición de población civil y amenazas y restricciones a la movilidad. El organismo estatal también llamó la atención para que se protejan en especial los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, los campesinos, los migrantes y cerca de 5.900 indígenas barí de la región. En enfrentamientos terminó una protesta de cerca de 400 campesinos en Anorí, Antioquia. Los manifestantes se oponen a que la fuerza pública erradique de manera forzada cultivos ilícitos en la zona. Carla Giraldo, periodista de la Radio Nacional, nos envió el siguiente informe. En Anorí, Antioquia, al menos 400 campesinos de la vereda Tenche protestan para evitar la erradicación forzada de cultivos de coca. Ellos le piden al gobierno nacional que cumpla lo contemplado en los acuerdos de paz, donde se definen lineamientos para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Los labriegos denuncian agresiones por parte de la fuerza pública. Que se cumpla lo del punto 4, queremos que se cumpla lo que se pidió en Anorí a las calles, no necesitamos más mesas de diálogo, necesitamos que el gobierno cumpla, que el gobierno se ponga de firme y no nos siga atropellando en esta avanzada con el EFMAC. Nosotros somos campesinos. Según voceros de la comunidad, las protestas continuarán hasta tanto se logren acuerdos con el gobierno nacional. Desde Ituango, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Tras los disturbios protagonizados por los hinchas del América de Cali en el partido contra el Atlético Nacional, las autoridades ordenaron el cierre de la tribuna sur del Pascual Guerrero por el resto del año. Los disturbios empezaron afuera del estadio. Policías contuvieron a un grupo de hinchas del América que querían destruir las barras de seguridad. Después, antes de finalizar el compromiso entre el América y Nacional, otros aficionados del sector sur ingresaron a la cancha. La policía intervino. Acto delincuencial, atentar contra la vida de otros hinchas, intentar agredir a los jugadores, meterse a la cancha de fútbol, dañar el mobiliario del estadio. Ante los desórdenes, la policía dio a conocer el cartel de los aficionados americanos que provocaron los desórdenes. Hay recompensa. Hasta 3 millones de pesos con la Secretaría de Justicia hemos programado a las personas que nos ayuden a identificar estos sujetos que cometieron los desmanes. Se va a cerrar la tribuna sur del estadio por el resto de la temporada. América de Cali todavía tiene 2 partidos en este momento en el estadio Pascual Guerrero. Esos 2 partidos no se podrán hacer con tribuna abierta sur del estadio. Fueron 1.200 policías los que estuvieron antes, durante y después del compromiso ofreciendo seguridad al interior y por fuera del escenario deportivo. Y atención a este caso de inseguridad en Bogotá. La policía capturó a una banda de ladrones dedicada a robar cajeros y bancos. De esta forma y durante varios meses, 4 delincuentes se robaron casi 300 millones de pesos de personas que iban a hacer retiros en cajeros automáticos que habían sido alterados para tomar los datos y claves de las tarjetas débito. Cuando el usuario observaba después de la transacción que el dinero no salía, se retiraban del lugar y estos delincuentes llegaban y se hurtaban el dinero. Por eso las autoridades recomendaron a los usuarios revisar los cajeros antes de utilizarlos y no recibir ayuda de ninguna persona para hacer las transacciones. Hablamos con la gente para saber si toman alguna precaución cuando van a hacer sus operaciones desde un cajero. Ver que el cajero no tenga ningún artefacto adicional. Obviamente miro que los teclados de las claves y eso estén bien porque a veces están flojas. Mirar primero que no haya nadie sospechoso. Estos 4 ladrones tienen antecedentes, son reincidentes y ya habían sido procesados por hurto. La banda, compuesta por 3 venezolanos y un colombiano, fue desarticulada después de 12 meses de seguimiento. Y a propósito de la seguridad, este sigue siendo uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Vean estos datos del DANE en su encuesta de pulso social. El 54% de los residentes de las principales ciudades del país se siente inseguro o muy inseguro de caminar solo en su barrio de noche. Veamos ahora este otro dato. Las mujeres son las que más se sienten inseguras, pues el 28,8% de ellas indicó que nunca salen solas de noche frente a un 15,7% de hombres. Y por último, las ciudades donde más se siente la inseguridad es Valledupar, ahí lo tenemos, donde el 78% de los encuestados dijo sentirse inseguro o muy inseguro de caminar de día en su barrio. Y por otra parte está Quibdó, donde un 89,6% de las personas contestó que no se siente segura de salir de su casa en la noche. Pues bien, hablamos con un sector golpeado por la delincuencia, los comerciantes, esto nos dijeron.
Por favor, coloque la mercancía encima. Jure que no tengo toda la tarde. 112.000 millones de pesos perdieron los comerciantes durante el año 2020 por culpa de los robos a supermercados. Que es una cifra 51% menor a la que se registró el año 2019. Con la reactivación, los comerciantes han registrado un incremento de la inseguridad. La gente siempre sale, aunque sea lo que son de mala maña, siempre van a salir a robar y todo eso, como ya hay mucha gente en la calle. Y no solo es la cantidad de personas, son también las técnicas que utilizan. Tiene que estar uno muy pendiente porque ellos entran varios, no entra uno solo. Vean este video. Estas dos personas deambulan por un pasillo de una tienda de zapatos. Sacan y mueven la caja de los tenis que quieren hurtar. Revisan otros pares de zapatos y los cambian de posición. Una vez han escondido los que quieren, esperan a que no haya nadie cerca y los guardan dentro de una maleta. Acá se puede observar cómo salen del almacén, mientras que dos de sus cómplices esperan mientras el ladrón se escabulle entre más personas. Este artefacto, que parece una colchoneta enrollada, en realidad es un compartimiento para sacar objetos robados. Sí, ese es el coche que están en todos los centros comerciales. Sí vienen con ella, sí viene, porque aquí tengo un video de las 3, sí, ¿cómo no? Al igual que este coche, en el que los ladrones simulan llevar un bebé dormido, pero en realidad es un molde vacío, en donde pueden agregar los productos que van a hurtar. Entre los productos que más se roban de los supermercados están las golosinas, licores, enlatados, gaseosas, aceites, carnes frías y cuchillas de afeitar. En el Atlántico siguen los casos de conexiones ilegales a las redes de energía. La empresa Aire reportó que solo en un barrio de Soledad fueron encontradas 62 conexiones ilegales. María José Martínez, muy buenas noches. Adelante con su información. Buenas noches, Patricia y televidentes. Efectivamente, la empresa prestadora del servicio de energía viene desarrollando un trabajo riguroso de revisión a sus clientes residenciales y comerciales para bajar los índices de robo de energía que afectan el costo de la factura de sus usuarios. De hecho, este trabajo lo realizan de la mano con la Policía Departamental para realizar las capturas necesarias, como la que se registró hoy en el municipio de Sabana Larga. Esta y otras situaciones se las contamos en el siguiente informe. En el desarrollo de acciones contra el hurto de energía de parte de la empresa Aire se detectaron 62 conexiones ilegales para evadir el consumo real en Soledad. Avanzamos en las acciones administrativas, jurídicas y técnicas para combatir el robo de energía. Un flagelo que termina afectando la prestación del servicio. En Sabana Larga, 3 personas fueron capturadas cuando manipulaban redes eléctricas de un establecimiento comercial. Estos sujetos estaban realizando conexiones ilegales con el propósito de otorgar o suministrar energía a unos establecimientos abiertos al público. En video quedó registrado el momento en el que un hombre y una mujer atacaron con un palo a un carro de la empresa por cobro exagerado de energía en Puerto Colombia. Según Aire, los usuarios tienen una deuda por 2 millones de pesos. Hacemos un llamado a todos nuestros usuarios para seguir trabajando de la mano, empresa, autoridades y comunidad, para identificar estos casos, para tomar las acciones correctivas tanto en los sectores residenciales como comerciales. Las pérdidas por la evasión del pago del servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena ascienden a 60.000 millones de pesos. El DANE y la registraduría depurarán las bases de datos luego de la polémica porque la autoridad electoral puso en duda los datos poblacionales. Se firmó un convenio de verificación y observación electoral para 2022 con la Unión Europea. Tras la polémica por diferencias en datos del censo electoral y el censo poblacional, la registraduría y el DANE realizarán una depuración a los registros con una mesa interinstitucional. Acá hay información del registro civil que va a ayudar para el censo demográfico y frente al censo electoral es un compromiso de que lo vamos a depurar. La registraduría con el Consejo Nacional Electoral firmaron con la Unión Europea procesos de acompañamiento para las elecciones del 2022. Tenemos prácticamente el trabajo ya coordinado con la Unión Europea para que se desplacen los observadores para Colombia en las elecciones de Congreso y Presidente. Según el registrador nacional, se están verificando documentos de más de 30 años que no han tenido procesos de renovación y extranjeros colados para depurar el censo. El tema de los venezolanos, estamos revisando cerca de 600.000 registros civiles que adquirieron cédula y están en el censo electoral y lo estamos revisando. La Organización de Estados Americanos, OEA, es otro de los organismos internacionales que tendrá misiones de observación electoral para el 2022.
Avanzan los preparativos para la reapertura de la frontera con Venezuela en norte de Santander. Durante varias horas fue habilitado el paso peatonal por el puente internacional Simón Bolívar como un plan piloto. Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional, nos envió el siguiente informe. En norte de Santander, en la zona de frontera entre Puerto Santander y Boca de Grita, fueron retirados los contenedores instalados por las autoridades venezolanas en el año 2019. Asimismo, hoy fueron flexibilizadas las medidas en el puente internacional Simón Bolívar para el paso general de personas sin restricciones. Esto dijeron algunos de los ciudadanos que cruzaron. Totalmente el paso está libre, no hay restricción, sea venezolano, sea colombiano. Pedían papeles, ahorita últimamente no están en el punto y no nos están pidiendo. Ya he pasado por varias ocasiones y no nos han pedido. Por parte de las autoridades colombianas esperan que tras el retiro de estos contenedores se pueda reactivar el comercio lo antes posible. Se dice que en los próximos días podrían estar retirando los contenedores del puente Tienditas. Cuerpos de menores de edad víctimas de reclutamiento forzado por parte de la extinta guerrilla de las FARC en Caquetá serán recuperados por la JEP. Lo que se busca es identificar plenamente los restos sepultados en el cementerio del municipio Montañita en Caquetá para ser entregados a sus familias. Inició uno de los procesos judiciales más esperados por los familiares de menores de edad que fueron reclutados forzosamente por la guerrilla de las FARC. Se presentó la georreferenciación de 6 puntos de presunta inhumación de personas víctimas. Mediante labores de exhumaciones se recuperarán cuerpos sepultados en el cementerio de la Unión Penella, en el municipio de Montañita, del departamento de Caquetá. Del total de 140 víctimas acreditadas, que son familiares de niños y niñas reclutados, el 41% de los casos se trata de menores. Los procesos de identificación y entrega a los familiares que llevan buscando a sus seres queridos durante décadas los lideran equipos forenses de medicina legal, la Fiscalía y la JEP. La existencia de una estructura de cemento con 48 bóvedas, 36 cerradas y 12 abiertas, en donde se presume la existencia de cadáveres. La diligencia de recuperación de restos se extenderán hasta el próximo 30 de octubre. Hoy se conoció un nuevo balance de la situación de 12.900 excombatientes de las FARC. Los programas incluyen enfoque de género y étnico. Que llegamos para quedarnos acá y que estamos produciendo y nuestros productos hablan por nosotros. Dentro de la reincorporación vamos adquiriendo el conocimiento para que mañana, dice uno, ya me sé defender solito porque ya tengo la experiencia. Estos testimonios de reinsertados dan cuenta del avance del proceso de reincorporación en el país, que revela que desde agosto de 2018 a septiembre de 2021, el gobierno ha invertido 342.000 millones de pesos, más de 90 millones de dólares en garantías económicas a excombatientes. Hemos estado avanzando en los 4 componentes del desarrollo rural integral y todo lo hacemos con enfoque de género y lo hacemos con enfoque étnico, con un apoyo muy grande de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en materia de desminado. En total son 12.920 personas que están en proceso accediendo a la oferta institucional. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez sostuvo un encuentro con Koo Dong-yu, el director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Allí se trataron temas como el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la equidad de género. La funcionaria destacó que una de las prioridades del gobierno ha sido aumentar la productividad del campo con el fin de garantizar el abastecimiento de los alimentos. Compartido con él sobre los desafíos que tenemos obviamente en la producción de proteína animal, porque sabemos que ese es un sector en donde la demanda mundial va a seguir creciendo. Analicemos ahora el panorama sobre las cifras de COVID-19. En el más reciente informe del Ministerio de Salud se registran 1.536 casos nuevos de COVID-19. 32 personas fallecieron hoy infortunadamente en el país y el total de casos activos es de 12.614. Y ahora es momento también de revisar el panorama sobre cómo avanza el plan de vacunación en Colombia. Ya han sido aplicadas 45.879.607 dosis.
20.498.474 personas tienen su esquema completo de vacunación y han sido suministradas 147.349 terceras dosis. En las últimas horas, el país recibió 2.260.800 dosis de Sinovac. Este lunes, Colombia recibió un nuevo lote de vacunas del laboratorio de Sinovac que llegaron a través del mecanismo COVAX. En un comunicado, Germán Escobar, jefe de gabinete del Ministerio de Salud, indicó que el plan de vacunación avanza satisfactoriamente. Con estas vacunas se podrá seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, comenzando nuevos esquemas, completando esquemas y dosis de refuerzo. Entre tanto, las autoridades en Medellín aseguraron que la ciudad está próxima a llegar a la inmunidad de rebaño. Faltan 300.000 personas por vacunarse para llegar a esta meta. Vamos a poder tener aforos de hasta el 100% en los eventos masivos. Esto quiere decir en los conciertos, en el estadio o en cualquier tipo de evento público. Según el Ministerio de Salud, se intensificará la vacunación masiva de COVID-19 en colegios. A la fecha, la cobertura para la población entre 12 a 24 años oscila entre el 36 y el 44%. La veeduría de Bogotá denunció que en las alcaldías locales de Kennedy y de San Cristóbal hay un presunto cartel que habría obtenido contratos por más de 21.000 millones de pesos. Luego de revisar las formas de contratación en San Cristóbal y Kennedy, la veeduría distrital evidenció fallas en algunos convenios y en la forma de adjudicación de los proyectos, que siempre terminaban en el mismo proponente. Lo que parece ser es que el beneficiario final de esta fundación que se quedó con el contrato en San Cristóbal es la misma persona natural que se quedó con el contrato en Kennedy. La problemática reflejaría, según el ente de control, un cártel en la contratación con fallas en el diligenciamiento del formato único de hoja de vida de los contratistas, el análisis del valor estimado del contrato, la definición de perfiles en los contratos de prestación de servicios y el cumplimiento de la política talento no palanca, entre otros. Se trata de un entramado en el que participan diversas personas naturales, diversas personas jurídicas, para evadir la competencia y quedarse con los contratos. Este delito consagra como pena de 6 a 18 años, toda vez que al parecer se tramitaron contratos sin el lleno de los requisitos. El informe fue transmitido a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía. Hasta el momento, ninguna de las dos alcaldías han respondido a las advertencias. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Estos son los hechos más importantes del día en imágenes. Empezamos en África. Golpe de Estado por parte de militares disolvió a las autoridades civiles de transición que gobernaban Sudán y establece también estado de emergencia. El segundo, la Organización Meteorológica Mundial reveló hoy que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron un nuevo récord el año pasado. Y miles de empleados municipales de Nueva York se tomaron hoy el puente de Brooklyn en la Gran Manzana para protestar contra la vacuna obligatoria. Iniciamos. Estados Unidos anunció hoy su nueva estrategia en su lucha contra el narcotráfico en Colombia. La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca anunció que tendrá como pilares la reducción de la producción de estupefacientes, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medio ambiente. Esto va en línea con lo que dijo el secretario de Estado Antony Blinken durante su visita a Colombia la semana pasada, donde también enfatizó que había que abordar las raíces del problema del narcotráfico para combatirlo eficazmente. El general Abdel Fattah al-Burhan comandó el golpe de Estado que desencadenó la protesta de miles de ciudadanos en Sudán. El país se encuentra en estado de emergencia. Estados Unidos se pronunció y condenó firmemente el golpe de Estado y el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana. Miles de civiles protestan por el golpe de Estado. El primer ministro junto a varios funcionarios fueron retenidos. El gobierno está disuelto, los ministerios destituidos y rige el estado de emergencia. Todo está en poder de los militares. Un gobierno competente e independiente será a cargo del país hasta las elecciones. Se formará respetando y representando al pueblo. El país vivió la dictadura de Omar al-Bashir durante 30 años y permanecía desde 2019 en un gobierno de transición cívico-militar. Rechazamos la situación, queremos un gobierno civil y la disolución del Consejo Militar.
Los islamitas, los más conservadores, quieren un gobierno militar, mientras que la mayoría de la población civil prefiere uno de transición hasta las elecciones de 2023. La declaración militar es débil y no significa algo para el pueblo. No queremos un gobierno militar. Varios gobiernos y organismos internacionales rechazaron lo sucedido. La Unión Europea está muy preocupada por los arrestos a civiles. Instamos a su rápida liberación. Por el momento se habla de más de una decena de heridos, pero las cifras oficiales aún no se conocen. Las cifras de contaminación en el mundo siguen preocupando. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera el año pasado fue la más alta de la historia. Y lo peor es que según estudios de la Agencia Meteorológica de la ONU, en este 2021 los números serán más altos. Los niveles de CO2 en la atmósfera son un 149% superiores a los de la era preindustrial y por la larga duración de ese gas la temperatura aumentará durante décadas aunque las emisiones se reduzcan a cero. Hemos escuchado mucho apoyo político, pero no hay promesas concretas y nos dirigimos hacia un calentamiento de 3 grados Celsius en lugar de 1,5 grados. Otros gases de invernadero como el metano y el óxido de nitrógeno casi doblan los porcentajes existentes en 1750. A menos de una semana del COP26 empiezan las protestas en diferentes ciudades. Hoy fue Londres. Esta es la oportunidad para que el mundo intente evitar que el cambio climático se salga de control, evitar que las temperaturas suban y suban. La última vez que se registró una concentración de CO2 comparable fue hace 4 millones de años, cuando la Tierra daba sus primeros giros. Afganistán está al borde de una de las peores crisis humanitarias en el mundo. Así lo advirtió hoy el Grupo de Agricultura y Seguridad Alimentaria de ese país, codirigido por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Al menos 22 millones de afganos, es decir, más de la mitad de la población, sufrirán de inseguridad alimentaria a partir de noviembre. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Y hagamos un repaso de lo que dejó la fecha número 15 de nuestro fútbol profesional colombiano. Pues los hinchas del América piden la salida de Juan Carlos Osorio. Los hinchas de Atlético Nacional y de Millonarios están felices porque ya están clasificados a los cuartos de final o a los cuadrangulares semifinales. Además, el Huila estuvo muy poquito en primera división porque el próximo año regresa a la B. Esta es la crónica de la jornada. Lo del técnico Osorio ya es triste y genera lástima. Aquí no hemos asesinado a nadie, aquí no le hemos robado un peso a nadie. Mientras tanto, la gambeta que falla en la cancha sobra desde la tribuna. Y ahí donde lo ven, América está a 3 puntos del octavo y fácilmente puede clasificar. En Bogotá, Millonarios bailó a Junior con la complicidad de Sebastián Viera, al cual los hinchas le dedicaron sus cantos y memes en agradecimiento. Santa Fe está a 2 puntos del octavo y a 3 del quinto con su victoria ante Huila, que se fue a la B y se quedó sin técnico. Quizá los valores se hayan invertido y ahora lo importante es el juego y no el resultado, porque hay cosas que no se entienden. Profe y yo pues estamos muy contentos. Nacional está clasificado. Pidamos al Señor que solo verte a morir, somos de los mejores. Millonarios también, mientras ven a los otros correr por entrar a los 8 y otros por no irse a la B. Hasta la última fecha. Y ahora hablamos de James Rodríguez. Contaba que había salido con molestias de su último compromiso. Pues bueno, el técnico Laurent Blanc todavía está en consideración si lo va a tener o no en cuenta para el compromiso de mañana ante el Al Jazeera por la Liga de Qatar. James, que salió con molestias en este último partido contra el Al-Sadd, está entre los jugadores con los que el entrenador francés Laurent Blanc cuenta para jugar este martes. Pero según su técnico, el futbolista tiene que jugar para mejorar su nivel, que para él mismo no está en plenitud de condiciones. Aquí las declaraciones del técnico del Al Rayyan de cara al partido ante el Al-Saliyah. De momento necesitamos ganar con todos los jugadores. James no está en el tope de su rendimiento, es cierto, y lo sabemos, pero necesitamos que juegue, porque físicamente jugar es lo que él y el equipo necesitan. In my opinion, physically is very good for this player.
Y en días pasados conocimos la lamentable noticia del accidente que ocurrió durante un rodaje de Alec Baldwin, en el que sin querer asesinó con un arma de utilería que estaba cargada a la directora de fotografía Eileen Hutchins. Lo que nos importa hoy es quién era, de qué nos perdimos y de la vida de quién nos perdimos. Esta escena que ustedes están viendo aquí es de una película que se llama Darling, que estuvo dirigida en la parte fotográfica por esta mujer. Así que conozcamos un poco más de ella en la siguiente nota. Eileen se describía a sí misma como una mujer soñadora, inquieta y adicta a la adrenalina. Nació en Ucrania y se crió en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico rodeada de submarinos nucleares y algunos renos. Desde temprana edad siempre tuvo claro que lo suyo era la cámara. Una de sus pasiones era filmar sus propias experiencias en paracaídas. Sin embargo, antes de pasar al mundo del cine, se graduó de periodista internacional en la Universidad Nacional de Kiev. Trabajó como periodista en producciones documentales y fue allí donde encontró su vocación. En 2015 se graduó como directora de fotografía. Hizo de todo para entrar al mundo del cine como asistente de producción, electricista, fotografía de moda, con tal de ganarse un puesto en una de las industrias más competidas. Como directora de fotografía, le encantaba buscar la luz interna de cada uno de los personajes. Even the whiskey's weaker here. Space whiskey. All right, look, do you have any superpowers at all? Su pasión la llevó a ser cinematógrafa en producciones como Snowbound, Darling, This newborn soul, when obedient to you, can be changed. Arch Enemy. Hey! Oh, you're the dude who says he's from another planet. You got superpowers, right? Y Blindfair. Todo este esfuerzo le valió en 2019 ser seleccionada como una de las estrellas de la fotografía en ascenso por la revista cinematográfica americana. Su último reto profesional fue la película Rust, trabajo que casi rechaza porque no se sentía preparada. Con una carrera que estaba en ascenso en el género de suspenso y terror, nos despedimos de Eileen Hutchins y lo único que nos queda para recordarla son sus obras, así que veamos otro fragmento de esa misma película que se llama Darling, en la que hay un thriller alrededor de las diferencias sociales. No evidence of a family. No. Completely feral. It's incredible. Y cambiamos de tema para hablar de algo que nos interesa a todos. Mateo, ¿usted todavía es de esos dinosaurios masculinos que cree que las labores de la casa son solo para las mujeres? No, pero por favor, nosotros ya incluso en mi casa tenemos turnos para dividir las tareas del hogar. Y hay una frase que yo, pues digamos que acojo a mi diario de vivir, que es: la equidad de género también es cosa de hombres. Uy, y creo que hay que aplicarlo en todo aspecto de la vida. Pero aquí entre nos, ¿cuál es la que más le cuesta? La lavada de loza. La lavada de loza. Bueno, pues para usted y para todos los hombres que nos están viendo, les contamos que el distrito lanzó una nueva campaña llamada Escuela de Hombres al Cuidado, con la que busca que el género masculino fortalezca sus responsabilidades en el cuidado del hogar. Según el distrito, en Bogotá solo 6 de cada 10 hombres participan en el trabajo del cuidado, mientras 9 de cada 10 mujeres lo hacen. Por ello, la Escuela del Cuidado busca generar equidad de género. Las brigadas de la alcaldía recorrerán las localidades y brindarán asesoría para hombres sobre el cuidado del hogar, de otras personas, cuidado de emociones y medio ambiente. Para pedir ayuda si la necesitan, para expresar sus emociones, para reconocer que sentirse triste, que sentir la necesidad de un abrazo, que pedir ayuda no es un síntoma de debilidad, sino de valentía y de fortaleza. Una de las grandes diferencias en la participación entre hombres y mujeres se nota en el cuidado de los niños menores de 7 años. Cambio de pañales, hombres 3%, mujeres 30%. Levantarse por la noche a cuidarlos, hombres 15% y mujeres 48%. Cocinar, hombres 10% y mujeres 50%. Llevarlos a citas médicas, hombres 11% y mujeres 50%. Eso va a ayudarnos a combatir el machismo entre ambos. La escuela funcionará los sábados y domingos en Usme hasta el 23 de noviembre y en Kennedy hasta el 23 de diciembre. Y volvemos a las regiones para informarles que autoridades de salud en Cartagena y Bolívar solicitaron que se declare la alerta roja por los más de 3.000 casos de dengue que se han reportado allí en la región. Este es un reporte de José Luis Donado, periodista de la Radio Nacional.
Ante el aumento de casos de dengue que en Cartagena superan los 3.065 casos, Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar, hizo un llamado al distrito de Cartagena para que declare la alerta roja. Eso sumado al incremento de hasta el 600% en casos de dengue en relación al 2020. Hemos tenido un incremento del 600% en los casos. Y la letalidad hoy por dengue en la ciudad de Cartagena es aproximadamente 8%. Que una letalidad aceptable a nivel mundial, inclusive como muy grande, puede llegar hasta un 5%. Probablemente declarar el estado de alerta roja, que es lo que hemos pedido comedidamente como Mesa de la Salud. En lo que va del 2021, las autoridades de salud en Cartagena han confirmado 20 casos de muertes por dengue. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias 24/7. El dólar cerró la jornada en 3.769 pesos con 98 centavos y se desvalorizó 10 pesos con 24 centavos. El 15 de noviembre estarán listos los pliegos para el nuevo proceso de licitación de Hidroituango. Los recursos fueron autorizados hoy a través de vigencias futuras en un consejo de gobierno de Medellín. 20,4% fue el índice de confianza industrial de septiembre, subió 4,7%. 9.000 millones de dólares fueron las ganancias de Facebook entre julio y septiembre. Con este dinero se podrían comprar 20.000 viajes al espacio en Virgin Galactic. Las ganancias de la compañía de Mark Zuckerberg aumentaron 17% frente al año pasado, a pesar de la crisis que enfrenta. En $85.98 terminó hoy el precio del barril de petróleo de referencia Brent. Los futuros del crudo aumentaron 0,53% y alcanzó su máximo del año. Y el Gobierno Nacional estableció algunas medidas para el desarrollo del día sin IVA a través de una circular conjunta de los Ministerios del Interior, de Comercio, de Salud y el MINTIC. El gremio de FENALCO ha firmado un documento de autorregulación en beneficio de los consumidores, en pro de la transparencia de la información relativa a las promociones, cómo se debe calcular ese IVA que se descuenta en estas jornadas. Decisión judicial contra un senador, una solicitud electoral de Ingrid Betancourt y hechos de orden público en el siguiente repaso informativo en un minuto. Por orden de la Corte Suprema, la Fiscalía ocupó 8 inmuebles urbanos ubicados en Bogotá, Puerto Colombia Atlántico y Villavicencio Meta, pertenecientes al parecer al senador Armando Benedetti, quien presentó patrimonios injustificados para los periodos 2009, 2014, 2016 y 2017. Un nuevo atentado con explosivos contra la fuerza militar se registró en el perímetro urbano de El Tarra Norte de Santander, que dejó 2 soldados heridos, quienes pertenecen a la segunda división del ejército. La institución informó a través de un comunicado que las personas heridas están fuera de peligro. En la zona hace presencia el ELN y las disidencias de las FARC. Ante la Corte Suprema de Justicia, acusaron al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de contratos del Plan de Alimentación en agosto de 2015. Ingrid Betancourt le pidió al Consejo Nacional Electoral que devuelva la personería jurídica al Partido Verde Oxígeno, por el que aspiraba a la presidencia en 2002 cuando fue secuestrada. Octubre, mes de la lucha contra cáncer de mama. Una enfermedad silenciosa que no produce síntomas. No siempre el diagnóstico de cáncer es muerte. En RTVC Noticias tenemos las historias de vida, las cifras y la explicación de los expertos. Información de salud en RTVC Noticias. Conectados 24/7. Mañana conoceremos de primera mano estas historias porque es clave en términos de cáncer la prevención y el tratamiento a tiempo. Es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming rtvcnoticias.com. Nos leemos, nos comunicamos a través del numeral Me Conecto con RTVC. Y al volver tenemos más noticias del mundo. Marcha en Nueva York de quienes se oponen a las vacunas contra el COVID-19. La historia en segundos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. No puede ser un rey si ya sabe
sabes que te pego y que te exploto. Las rimas están más letales. ¿Te gusta meditar? Lee tus escritas con un tintico. El cipher está que arde. Este rapero me quiere ganar en métrica, pero no tiene ni la estética ni menos el talento, lo siento. Y su flow no se detendrá hasta demostrar su grandeza en la tarima. Entonces, ¿qué es tener flow si no puedes hacer variaciones? Dime, ¿qué es lo que según es para ti tener flow si ni siquiera tienes canciones? Freestyle Total, el primer reality que sigue a los mejores MCs de la improvisación. Domingos, 8:30 p.m. por Señal Colombia. Regresamos con más información del mundo en RTVC Noticias. Los empleados municipales de Nueva York que se oponen a las vacunas contra el COVID-19 ocuparon hoy el famoso puente de Brooklyn con carteles y banderas. Cientos de trabajadores que tienen plazo hasta el 1 de noviembre para tener al menos la primera dosis de la vacuna y no perder su empleo, marcharon y protestaron contra lo que ellos consideran una medida muy severa. Se estima que unos 50.000 empleados municipales aún no se han vacunado en la Gran Manzana. La farmacéutica Moderna anunció resultados positivos de su vacuna contra el COVID-19 en pacientes entre los 6 y los 11 años. Los ensayos clínicos realizados a casi 5.000 niños muestran una respuesta inmunitaria fuerte y segura. Panorama mundial del COVID en RTVC Noticias. Rusia aún no logra detener el nuevo brote de coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 1.069 muertes y casi 38.000 contagios. Vacaciones obligadas del 30 de octubre al 7 de noviembre y cierre de actividades no esenciales a partir del jueves en Moscú son algunas medidas. Mientras en la capital de China crecen las filas para la toma de pruebas COVID, miles de personas en el norte del país regresaron al confinamiento. Muchos lugares turísticos están restringidos, aunque el transporte público funciona con normalidad. El director de la Organización Mundial de la Salud fue contundente. La pandemia acabará cuando el mundo elija acabarla. Está en nuestras manos. Tenemos las herramientas. En medio de la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, dejó claro que con casi 50.000 muertes semanales a nivel global, el final del COVID-19 todavía está lejos. En España, el volcán Cumbre Vieja completa ya 5 semanas en erupción. El cráter tiene abiertas 5 bocas eruptivas y diversos salideros por los que expulsa lava más líquida. También se contabilizan 10 coladas. Hasta el momento, 906,3 hectáreas de la isla de La Palma en Canarias se han visto afectadas y al menos 2.162 edificaciones han quedado destruidas. Y seguimos con más deportes, es momento de hablar de tenis con María Camila Osorio, que llegó hasta la final del WTA 250 de Tenerife. Y pues bueno, ya la cucuteña anunció que ya por este año no va más. Pero hay muy buenas noticias después de hacer el balance de este 2021 para la tenista colombiana. Y es que comenzó, miren ustedes, el año siendo la 186 del ranking mundial. Y este lunes ya es la 53 del mundo. Esto quiere decir que subió 133 puestos. Felicitaciones para María Camila y esperemos que el próximo año pueda estar entre las mejores 50 del mundo. Solamente Fabiola Zuluaga alcanzó un ranking mayor que el que hoy tiene María Camila, en el puesto 53. Pero bueno, feliz con mi rendimiento. Igual tengo que seguir trabajando, tengo que seguir preparándome. El año entrante se vienen retos aún más grandes. Tengo metas mucho más altas, así que tengo que prepararme muy bien físicamente. Desde 2016 en el puesto 1249 hasta 2021 en la casilla 53, la gráfica muestra lo que ha sido su carrera tenística. En esta última semana que terminó, llegó a su segunda final del año y aunque la perdió, las sensaciones generan mucha ilusión. Creo que ha sido una de las semanas más bonitas que he tenido en mi carrera. Pues llegar a una final no fue nada fácil, fue partidos demasiado exigentes. Creer en su tenis y mejorarlo ha sido la clave para su gran ascenso. Es una tenista fuerte mentalmente y también en su brazo derecho, lo que con seguridad y siguiendo su ritmo va a convertirla en la mejor tenista de Colombia en toda la historia. Y ahora hablamos de básquetbol de nuestra liga profesional colombiana, porque el campeón Titanes venció a Piratas en un partido bastante interesante. Pues les voy a decir quién fue el MVP. El MVP fue
Soren de Luque, con 16 puntos, 13 rebotes y 4 asistencias, fue el jugador más valioso del partido. El panameño Yosimar Ayarza también se destacó con 23 puntos para el campeón, que remontó un marcador que tenía en contra hasta el último periodo contra Piratas. Y Antioquia, segundo, pues entonces también esta derrota en la liga. 78-67 fue el resultado final. Y ahora nos vamos con los juegos de playa que se están disputando en el Golfo de Morrosquillo, porque allí Antioquia logró medalla de oro en Ultimate. Vamos a ver el repaso con los antioqueños que derrotaron en la final a Valle tras un partido que terminó 13-8. Valle, que tras varias desconcentraciones y caídas del disco se quedó por detrás en el marcador, y Antioquia sacó una mínima diferencia y posteriormente la superioridad. Y pues bueno, finalmente fue 13-8. Valle es el puntero del medallero con 4 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Y Antioquia segundo con 3 de oro y 1 de bronce. Y con más de 3.000 ciclistas de todo el mundo este fin de semana en Santander se va a correr el Giro de Rigo, que por supuesto contará con la presencia de él y de Nairo Quintana. Santander será el epicentro de la pasión del ciclismo. Más de 3.000 deportistas colombianos y de distintas nacionalidades participarán del Giro de Rigo, que tendrá como escenario el imponente cañón del Chicamocha. Recorrer esas hermosas tierras, Cañón de Chicamocha, Mesa de los Santos, Aratoca, todas esas tierras bajanas. Los grandes de la bicicleta en Colombia participarán. Espero que hayan entrenado súper bien, para que disfruten bastante el recorrido. Allá nos vemos, listo. Para este evento se espera la participación de 12.000 personas que aportarán a la reactivación económica del departamento. Nuestra familia, el sector productivo, que es la despensa de la economía de nuestro departamento, de nuestro país, como ese sector rural, el sector campesino, pues puedan aprovechar para comercializar sus productos y sobre todo que generarles ingresos. Será un recorrido de 115 kilómetros desde Piedecuesta hasta Aratoca, que iniciará a las 4 de la mañana del domingo 31 de octubre. Hace poco me leí un artículo en el que decían que Maurice Ravel fue un francés asexuado, obsesionado con su madre y que compuso menos de 90 piezas en su vida. Me sonó fatal, pero me quedé pensando, y es cierto. Francés sí era. Nació en Cibourg el 7 de marzo de 1875. Asexuado, pues un poco sí. Nunca tuvo pareja y una vez declaró para un periódico que su única relación amorosa había sido con la música y por eso el único clímax que necesitaba era el de sus obras. Lo de las 90 piezas también es verdad. En ese mundo grandes ligas de los compositores canónicos, 90 es poquito. Bach, por ejemplo, compuso más de 1200. Y lo de obsesionado con su madre, pues hasta allá no me comprometo. Sé que cuando ella se murió, él cayó en depresión, pero así cualquiera. Ahora, que todo sea cierto no quiere decir que Ravel sea malo, solo quiere decir que hay malas formas de decir las cosas. Vamos de nuevo, pero al revés. Maurice Ravel fue un francés cuya sexualidad no nos importa, que tenía una relación cercana con su madre y que compuso cerca de 90 obras porque era tremendamente metódico y perfeccionista y dedicaba demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a cada una. Como era uno de esos nacionalistas a muerte, quiso irse voluntariamente al ejército francés cuando cayó la Primera Guerra Mundial. Pero era muy bajito, medía 1,54. Pero le dijeron, no amigo, no te vistas que no vas. Y el que sí, que yo quiero, que me dejen, hasta que le permitieron ser uno de los conductores de los camiones en los que transportaban las armas. Y tan de malas Ravel que se estrelló contra un taxi y quedó con daños cerebrales. Esos daños no fueron cognitivos, él siguió pues haciendo su música como siempre, pero le dejó alteraciones en el sistema nervioso. Desde hace unos años, los neuropsicólogos lo explican diciendo que el hemisferio cerebral izquierdo se desconectaba del derecho. Se convirtió en un tipo que hablaba muy poco, que siempre parecía distraído, que tenía problemas de insomnio, trastornos compulsivos, olvidos al escribir, pero que tenía su creatividad y su inteligencia musical intactas.
los representantes más importantes del impresionismo francés, que es esa idea en la música de expresar sensaciones y atmósferas en vez de melodías claras. Algunos dicen que era la competencia directa de Debussy, pero la verdad es que tenían orillas diferentes. Debussy era flexible, experimental, abstracto, y Ravel era más definido, simétrico, preciso. Mejor dicho, Debussy era ese que tiraba la ropa en el closet y Ravel el que la doblaba con regla y la organizaba por colores. Esto que ha estado sonando se llama sonatina y es un ejemplo de ese closet impresionista organizado milimétricamente. La compuso en 1903 para participar en un concurso que organizaba una revista francesa que se llamaba Weekly Critical Review, y las bases del concurso decían que había que presentar un primer movimiento de sonata que no tuviera más de 75 compases y que el ganador se llevaba 100 francos. Ravel se inscribió con esta pieza y la firmó como Berla, que es Ravel escrito en desorden. Se ganó el concurso, por supuesto. Básicamente porque fue el único en inscribirse. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Y así terminamos nuestra emisión central de noticias. Ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. RTVC Noticias, emisión central.